Bien, vamos a analizar ahora una de las principales consecuencias de la crisis política que estamos viviendo acá en nuestro país. Los precios de los bonos externos del Ecuador cayeron entre 3 y 5 puntos, luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada. Además, el riesgo país creció 59 puntos y se ubicó en 1832. El riesgo es un indicador que mide las probabilidades de que una nación deje de pagar su deuda externa, lo que se conoce como default. Cuando el indicador de riesgo país es más alto, refleja que los inversionistas internacionales tienen más temor sobre un eventual default. Según el reporte de Santander Investment Securities del Banco Español Santander, la caída de los bonos fue instintiva, pues entre los inversionistas internacionales hay incertidumbre y preguntas sin respuestas sobre lo que sucederá en la economía del Ecuador en el contexto de la muerte cruzada. Los inversionistas internacionales también temen que la muerte cruzada derive en nuevas manifestaciones impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, como lo que ocurrió en junio del 2022. Le doy la bienvenida al economista Walter Spurrier, con quien vamos a analizar lo que acabamos de informarles, el incremento del riesgo país. Gracias, economista, por estar en esta tarde con la audiencia de América Latina, muy gentil. Les saluda César García. Muchos saludos, César García, a usted, a todos los que hacen D-News y a todos nuestros escuchas. Muy gentil. ¿Cómo evalúa este incremento del riesgo país? ¿Era de esperarse que ante la conmoción política que estamos viviendo esto ocurriera? Sí, obvio. Hay dos motivos centrales. El primer motivo es que ahora no se sabe quién va a ser presidente en noviembre, porque entramos en un proceso. La muerte cruzada lo llevamos así en el Ecuador, pero realmente es una llamada anticipada de elecciones con una disolución de la Asamblea y un periodo en el cual el presidente puede gobernar con decretos, leyes de tipo económico que pasen por el filtro de la Corte Constitucional. Entonces, hay alta posibilidad de que sea otra persona, que no sea Guillermo Lasso, quien esté en el poder en octubre, o sea, una transición, eso trae incertidumbre. En segundo lugar, pues, al poco tiempo que el nuevo presidente se posesione, y a propósito pudiese ser Guillermo Lasso, no está confirmado la noticia del Washington Post que él no vaya a ser candidato, significa que estaríamos a los pocos meses de inicio de otro periodo presidencial. Entonces, como hay sectores en la economía, en la política nacional, que son críticos de la política económica de Guillermo Lasso y de su antecesor, Lenín Moreno, de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y organizar las finanzas públicas, temen que pueda haber un gobierno que no sigue esa línea y que opte por entrar en un default. Ese es un punto. El otro punto es que para el país poder hacer frente a su vencimiento de la deuda que viene en el 2026, necesita que su economía se dinamice, y eso pasa por reformas estructurales que tienen que ser aprobadas por la Asamblea, y pasa también porque los inversionistas sientan seguridad. Entonces, en el momento en que no hay estabilidad de gobierno, es más difícil pensar que se den esas reformas, que los inversionistas sigan adelante con sus proyectos al ritmo que se quisiera que sigan, y por lo tanto que el 2026, aunque haya un gobierno dispuesto a servir la deuda, no está en capacidad de hacerlo. Entonces, por ese motivo, las circunstancias de hoy sí justifican que los tenedores de los bonos, buena parte de ellos hayan decidido vender. Básicamente, para que la audiencia que quizás no está muy involucrada en la economía entienda quiénes son esos inversores que tienen miedo, cuáles son los sectores en el mundo que tienen una valoración muy importante de lo que pase al respecto de este indicador, el riesgo país.
Cuando el riesgo país realmente se mide es por la inversión en los mercados financieros internacionales. Claro que un alto riesgo país incide en decisiones reales de poner dinero en un país y generar infraestructura. Pero los tenedores de los bonos compran y venden bonos, son grandes firmas que tienen dinero en distintos tipos de papeles, de países, de empresas, etcétera. Y probablemente al Ecuador le dan un peso muy pequeño, mucho menos del 1% de su portafolio, y a medida que hacen el seguimiento, se pasan permanentemente haciendo el seguimiento a todo fenómeno económico y también político, van cambiando la composición de ese portafolio que tienen. Venden unos papeles y compran otros. En estos momentos dicen, no, el Ecuador ha aumentado su riesgo, mejor disminuyo mi exposición a ese riesgo y lo aumento en otra parte. Entonces, realmente el riesgo país señala la posición del mercado financiero, de cuánto están dispuestos a cuánto requieren de rendimiento en los papeles para justificar tener un riesgo del Ecuador. Entonces, si el Ecuador es muy riesgoso, solamente tengo los papeles si el rendimiento es tan elevado que justifica. Entonces, ese es realmente los inversionistas que crean el índice de riesgo país. ¿Y en qué medida eso puede afectar a la situación de los ecuatorianos, de la economía del día a día? Bueno, eso afecta porque ese índice de riesgo país también lo siguen quienes hacen inversiones en el país. Supongamos que una empresa tenga un departamento en que diga el Ecuador podemos producir tal bien y nos puede ir de manera estupenda. Y viene el financista y le dice, si usted cree que el Ecuador está en buen riesgo, no invierta allí, compre papeles en el mercado, los va a comprar a mitad de precio y va a tener mayor rendimiento. Entonces, esa percepción de riesgo país afecta también a las decisiones de invertir que tengan inversionistas, tanto nacionales como extranjeros en el país. También incide en el crédito que den internacionalmente al Ecuador. O sea, en estos momentos, el Ecuador, con este alto riesgo país, con la deuda que tiene, no puede recurrir a nuevo endeudamiento en los mercados financieros internacionales. La tasa de interés sería prohibitiva. Y el Ecuador tiene deudas que se le van venciendo y tiene que ir reemplazando con nuevas deudas. Entonces, al momento que el Estado tiene esas dificultades, no puede cumplir con su presupuesto y comienza a no pagar las cosas que tiene que pagar, no ejecutar los proyectos que tiene que ejecutar y por lo tanto incide en un menor ritmo de crecimiento económico. Ahora, hablando de las medidas que puede adoptar el presidente Guillermo Lasso durante estos prácticamente 6 meses en los cuales puede gobernar vía decreto, priorizará seguramente la economía. Ya vimos que envió un decreto relacionado a esta reforma tributaria que había quedado pendiente. ¿Qué más se podría hacer en política económica para poder brindarle certidumbre a estos mercados y que ese riesgo país de alguna forma se estabilice? Bueno, detrás de su pregunta, yo le puedo dar cuál sería el mejor escenario. El mejor escenario es que en este lapso el presidente aproveche que no hay un Congreso obstruccionista para poner en vigencia una serie de reformas estructurales, que gane las próximas elecciones y por lo tanto complete su periodo habiendo hecho las reformas estructurales. Y entonces, al ganar esas elecciones, estaría dando continuidad durante 4 años a su mandato y más bien ahí bajaría el riesgo país. Ahora, los decretos, leyes que puede mandar el presidente es solo de materia económica, definidos de una manera muy amplia, muy amplia. Pero ya aquí entra mi criterio personal, pero creo que mi criterio lo comparten muchos. El presidente tiene que mandar proyectos que no sean muy controvertidos. Por ejemplo, él quisiera mandar un proyecto de reforma laboral para poder incrementar el empleo, pero eso se opone en las centrales sindicales. En un proceso electoral no va a mandar un proyecto laboral para tener a las centrales sindicales en la calle con carteles diciendo no, el Fondo Monetario nos está obligando, etcétera. Entonces, él va a mandar proyectos que ya mandó a la Asamblea y que no causaron tanta reacción negativa, fueron negados por el obstruccionismo. Entonces, primero manda la reforma tributaria que baja los impuestos, no que los sube. Segundo, va a mandar una ley
de zonas francas, porque el proceso, no podemos entrar en tanto detalle, pero este proceso con la Asamblea que nos trunca un sistema que existía antes, no hay zonas francas y todas las provincias y todas las ciudades aspiran a poder tener una zona franca y por lo tanto ahí no hay oposición. Ya lo dijo, una ley de fronteras, dijo, ¿no? Así es, pero las zonas francas va a ser una cosa mucho más amplia. Las zonas francas puede haber en cualquier parte, un área que tenga un tratamiento fiscal especial. En tercer lugar, hay una serie de medidas de naturaleza de facilitar las inversiones, reducir trámites y hacer el clima más favorable a las inversiones. Eso también lo mandó anteriormente, la Corte Constitucional lo eliminó por estar involucrada en un proyecto de otra naturaleza y ahora va también a enviar esa ley. ¿Qué puede venir después? Una ley de mercado de valores, pero aquí ya va a entrar que todos esos proyectos tienen que pasar por la Corte Constitucional y hay que ver qué dice la Corte Constitucional, que tiene opinión muy fuerte sobre las cosas y la Corte Constitucional puede decir ya son muchos proyectos. Entonces, no sabemos qué más, pero esos proyectos que fueron anunciados antes ya comenzaron a mandarse y esperemos que sean los que se envían en los próximos meses. Economista, para cerrar quisiera un análisis expandiéndonos hacia la región. ¿Cómo está el riesgo país del Ecuador si lo relacionamos con otros países del mismo sector del continente? ¿Y qué otros países nos superan en ese riesgo? Bueno, resulta que un factor que no hemos tratado en el riesgo país es la percepción de los tenedores de bonos respecto a la voluntad de los países a pagar la deuda. Y en esto de entrar en defaults, esto de entrar en moratoria, en el mundo, este es el único campeonato mundial que el Ecuador disputa con la Argentina. Somos los dos países que más defaults han hecho en el mundo. Entonces la Argentina tiene mayor riesgo país. Actualmente, por razones coyunturales, el de Bolivia se ha ido para arriba. El de Venezuela, pues realmente ya es ocioso hablar de riesgo país en Venezuela. Nadie va a comprar papeles venezolanos. Y entonces ahí venimos nosotros. En cambio, países con los que tenemos mucho en común, como es Colombia, como es Perú, como es México, tienen un riesgo país muchísimo más bajo. Ellos pueden con comodidad entrar a los mercados internacionales a colocar nueva deuda y no tienen ningún problema y tampoco lo significa una carga onerosa. Entonces, este mal hábito ecuatoriano y muy centrado en una moratoria que hizo el presidente Correa en el 2008, cuando el Ecuador podía pagar y decidió no pagar, es otro factor que hace que el riesgo país se mantenga tan alto. Gracias, economista. Eso nos hace menos competitivos, sin duda alguna, en la región. Le agradezco mucho por su análisis aquí en DNews. Buenas tardes. Buenas tardes.